Aquí al piso de edición matinal ya lo tenemos además como invitado a José Carlos Requena, analista político, para ver cuál es el panorama, para tratar de intuir, otear en el horizonte qué es lo que puede pasar después de esta marcha, sobre todo con el Ejecutivo y con la situación de la señora presidenta Dina Boluarte. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a la edición matinal y concretamente, arranquemos por la marcha y el impacto que puede tener después de esta que dicen sería el primer día, ¿no?, de muchas otras marchas que se vienen. Sí, bueno, yo creo que efectivamente esta es una semana crucial para ver cuál es el desenlace que podría tomar la protesta y la sobrevivencia del Ejecutivo, ¿no? Hay, digamos, hemos pasado de cálculos que hablaban de entre 10.000 y 15.000 personas que podrían llegar y unirse a la gente de la capital, a cosas que parecen un poco más masivas. Ustedes mismos han ampliado el despliegue de sus equipos a lo largo de la ciudad, pero vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo porque también hay una sensación de rechazo en otro grupo de la ciudadanía. De hecho, cuando se le pregunta a la gente qué tan representada se siente por la protesta, estamos 50-46 o una cosa así, ¿no? Entonces, es una situación muy polarizada y la manifestación pública, eso lo vamos a ver en estos días. Y esta extensión también va a depender, diría yo, del éxito del primer día, ¿no? No, y además has mencionado tú una frase clave, ¿no?, que son horas claves para Dina Boluarte. ¿Cómo ves tú su sobrevivencia en el Ejecutivo? Bueno, ahí hay una paradoja, ¿no? Porque, digamos, ha empezado su presidencia en una gran impopularidad, hablamos en promedio de 20%, y sin embargo al siguiente mes o en la siguiente medición es como si nada hubiera pasado, después de casi 50 personas fallecidas, ¿no? Entonces, es una, como que pareciera pegada a su arco, como que tratando de que no le hagan más goles, ¿no? Pero claro, es una situación muy precaria. El tema es que al frente tiene una protesta que quizás es menos fuerte que eso, ¿no? Entonces, por eso te decía que era crucial. En otras circunstancias, digamos, Merino renunció por dos muertos, ¿no? Entonces, claro. Y por una convulsión mucho mayor, hay que decirlo también. La convulsión de Merino sí fue algo que creció muy rápidamente. Vamos a ver qué tan rápido crece esta. Y que llegó a niveles muy significativos, ¿no? que todavía no hemos visto en este caso. Sí, mucha gente hace el análisis y muchas otras personas sienten que es un análisis de algunos manifestantes que no está muy acorde a lo que en realidad pasó, teniendo en cuenta que lo de Merino fue bastante distinto a lo de Dina Boluarte, ¿no? Porque la señora venía dentro de la misma fórmula presidencial que Pedro Castillo, y al no haber un tercer vicepresidente, al irse Castillo por las circunstancias que se fue, la que asumía era ella. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el panorama? Porque si se va ella, quien asumiría sería el presidente del Congreso de la República, a menos que haya un giro de timón y se convoquen elecciones inmediatas, que podría ser cuándo, porque en el Congreso se ha debatido y se ha dicho que en el corto plazo con RENIEC y con las demás entidades no se podría dar de manera inmediata. Digamos, claro, pero es lo que corresponde. No te digo inmediata de acá a una semana, eso es imposible. 3 meses mínimo, pero en el plazo más corto, ¿no? Entonces, sí, la verdad estamos en una situación muy incierta. Lo que nos ha pasado en el pasado reciente es alguna referencia, pero efectivamente, cuando Merino asumió, ya estábamos con un proceso electoral convocado. Lo mismo cuando asumió Paniagua. Merino era presidente del Congreso. La señora Boluarte era, digamos, en ese lado se parece a Vizcarra, ¿no? El Congreso estaba en contra de Vizcarra, ya que hemos hablado de él. Boluarte parece tenerlo a su favor. Entonces ahí yo te diría que el tema va por encontrar salidas. ¿Cuál es el consenso o cuál es la mayor presión que se puede descomprimir? Por ahora es propiciar un espacio del 2023 que sea en el que se den los comicios de manera relativamente ordenada, porque lo que han dicho los integrantes de los órganos técnicos en el Congreso ha sido un poco, la verdad, ponerse de costado y ser absolutamente honesto. Eso depende del Congreso. O sea, es en el Congreso donde se debe encontrar una salida. Creo que el Congreso tendría que ser un poco más sensible en escuchar y propiciar esa salida. Fíjate, estamos entrando a la tercera o cuarta semana de enero y no se ha aprobado una sola cosa. Y de hecho hay presiones sobre adelantar la siguiente legislatura para el 15 de febrero y tampoco se tiene claridad sobre eso. Entonces yo creo que en la medida que podemos tener alguna certeza, puede descomprimirse algo de la presión y tener algún rumbo más cierto. Y poniéndonos en el escenario que se pide en las manifestaciones, uno de ellos es la renuncia de Dina Boluarte,
¿consideras tú que asumiendo, porque lo que corresponde con la renuncia es que asuma el presidente legislativo, va a cesar las manifestaciones, va a cesar la violencia que estamos viendo en el país? Ahí nuevamente hay una paradoja y una contradicción también, porque claro, Boluarte, con todo lo que ha pasado, efectivamente, digamos, de hecho, Alberto Vergara hace algunos días decía, alguien tiene que asumir una responsabilidad por esto. Pedro Cateriano decía, bueno, la responsabilidad es de los ministros. Ajá. Pero en cualquier caso, claro, entonces tienes una presidenta con una mochila muy grande y sin embargo su remoción también crearía una situación de caos mayor. Porque claro, lo constitucional es lo que Julio decía, que asuma el presidente del Congreso, José Williams. Es algo así, va a ser tolerado por los manifestantes y parece insostenible. Entonces tendrías que elegir una nueva mesa directiva. Ok, ¿cuál de estos 129, para descontar a Williams, puede asumir esa responsabilidad? Entonces, eso nos expone a una inestabilidad mayor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, por qué queremos, en inglés hay un término del trade-off, ¿no? Tienes que sacrificar algo, ¿qué sacrificas? Y esa es la encrucijada en la que estamos. El panorama se ve crítico, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo estas ideas y estas reflexiones en la edición matinal.